tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Muy buenas, Juan. ¿Cómo estás? Hola Iker. Aquí, expectante. Bueno, vamos a contarles a los oyentes si algo han leído de la pequeña explicación del podcast. Es el último. Uh-huh. Es el último. Se me hace hasta raro decirlo. Y nada, pues darte las gracias porque te quería proponer que el último episodio del podcast, ya no de la temporada, sino del podcast en general, de ponerle fin, pues volver a los inicios, ¿no? En este caso al inicio, literalmente, al mismo sitio donde grabé contigo aquel primer episodio que además fue rompedor, como en las buenas series ya, ¿no? Lo petó que dicen desde el principio. Y nada, darte las gracias porque te hayas animado a tener esta conversación pues para el último podcast. Gracias, Juan. Pues encantado de acompañarte otra vez. Y especialmente en este episodio en concreto, que anuncias que es el último, ¿y qué es lo que te ha llevado a esta decisión? Bueno, creo que te lo comentaba, pero es verdad que es el momento también de explicarlo aquí. He tenido la sensación a lo largo de esta tercera temporada que se había vuelto el podcast como una tarea más a realizar. Tarea en el sentido como negativo, algo que uno tiene como que chequear que lo ha hecho, que no lo ha hecho. Puede ser tarea doméstica o tarea profesional, pero ese elemento rutinario que hay que hacer y todo eso en un sentido un poco negativo. Ya me empecé a dar cuenta, diría que casi como hacia la mitad, de que sí, por la manera en la que también produje la tercera temporada, que era como la planifiqué, acumulé varias grabaciones, dije esto se está... La metáfora que me venía era pasar de lo artesanal a lo industrial. Hay muchas cosas que han mejorado así, ¿no? Imagínate si no hubiésemos descubierto la imprenta, cómo serían, ¿no? Lo de los libros. Pero en el sentido también negativo de algo que yo hacía en mi tiempo libre para disfrutarlo, de repente se convierte en algo que lo convierto como en rutina. Yeah. Eso por un lado ya le quitaba un puntillo de euskera, diríamos, de charma, ¿no? De su puntillo. Por otro lado también me daba cuenta que el podcast necesitaría dar un salto. Un salto desde, por ejemplo, meter la imagen, ¿por qué no? Desde el principio estuvo esa idea. Un salto también en mejorar yo seguramente en cómo poder hacer las entrevistas. Sí, al menos hacer como una buena pensada de cómo hacerlo. Y tanto con el primer argumento, el de la rutina, como el segundo era, pero si yo no voy sobrado de tiempo, o sea, por un lado se ha vuelto algo rutinario y al mismo tiempo digo que quiero mejorarlo, pues es que igual lo tengo que dejar ahora tal y como está. Y hay un tercer elemento que igual es más casi de corte terapéutico, pero que tiene que ver con que también estoy descubriendo que tengo que dejar ciertas cosas, ir soltando ciertos temas. Ser, no sé si hiperactivo, pero bastante activo, pues está bien, pero algunas cosas también se pueden dejar de hacer, dejarlas cuando uno está convencido de dejarlas, e incluso diría que pasar más a escuchar que a hablar. Entonces, bueno, el podcast era un poco también casi como lo contrario, ¿no? Y estoy muy contento en el actual reto profesional en Diputación, entonces de centrarme especialmente en eso y en mi familia. Así que, bueno, ya ves, a los 45 aprendiendo esas cositas. Así que por todo eso creo que había llegado el momento de decir, oye, pues hasta aquí, son 3 temporadas, 37 episodios, no lo tengo mal, creo que este va a ser el número 38, no es un número muy redondo, yo tengo un minito con los nombres, lo suyo sería 40, pero sí, eso me ha llevado. Y desde que luego además lo hablé contigo, no necesité tampoco hablarlo con más gente, ya lo tuve claro, lo compartí con mi mujer y luego ya fue contigo en un café, cuando me dijiste que sí, dije, esto va a acabar ya redondo, lo voy a poder finalizar, al menos yo muy contento conmigo mismo. Pues yo encantado de tener esta conversación, pero me temo que te tengo una sorpresa. ¡Ay! Porque me puse en contacto con algunas de las personas que entrevistaste para el podcast a lo largo de este tiempo. Vaya. Así que vamos a hacer uno que valga por 2 o 3 para que sean como 40 finalmente y te cuadre el número. Y hoy vengo con preguntas suficientes como para que el entrevistado seas tú. Vaya. Bueno, igual por momentos tendré que cortar la grabación para pensar en la respuesta, pero venga, va. Me gusta la sorpresa. Bueno, decías que tu idea era de pasar a
a escuchar más que hablar, pues hoy no va a ser el día, me temo, será a partir de que terminemos. Ok, venga, acepto el reto. ¿Parece? Sí. Muy bien. Pues está bien. Me alegra que aceptes el reto. Y empiezo con dale, pregunta venga, sí. que tú nos hacías, creo que a casi todos nosotros, y que da pie un poco a que puedas presentarte, porque estoy seguro de que en este tiempo las personas que escuchaban el podcast y no tienen la fortuna de conocerte tanto como yo, no saben bien quién es Iker Uruzón, así que si te presentas. Ya, va. Sí, es verdad que me he pasado, ¿no?, 37 entrevistas preguntando a la gente cómo llegaste tú a lo social, ¿no? Bueno, si tuviese que dar, aunque sea 2 pinceladas ahora mías, pues evidentemente Iker, 45 años, nacido en Tolosa y que vivo en Tolosa, donde estamos ahora aquí grabando, 2 hijos. Y nada, casado, muy contento desde esa parte, desde hace tiempo, eso me da muchísima estabilidad. Y en lo que tiene que ver en la llegada a lo social, pues me vendría como un elemento clave el sitio en el que estamos grabando, que es el colegio de Riquide, que en su momento, en mi caso, era Colegio Escolapios de Tolosa. Bueno, pues que me inoculó el virus claramente de la transformación social. Sí, claramente. En un formato, evidentemente, de religión cristiana, donde la idea era... Bueno, hay que construir el reino de Dios y tú tienes también que construir el reino, es decir, hay una misión para ti, ¿no? Yo creo que seguramente cuando escuché eso con 11 o con 12 años fue como, hostia, hay una misión para mí, ¿no? O sea, es como muy de superhéroe. Y sí, yo hablo de inocular el virus porque eso me quedó muy dentro, hasta el punto de que, bueno, ya me empecé como a practicarlo, a hacerlo mis pequeños pinitos en este colegio, de comprometerte y de ubicar mi vida hacia eso. Lo solía resumir diciendo que me encantaría trabajar en algo en lo que mi tiempo libre no fuese quien oxigenase el resto de mi vida, ¿no? Lo digo con todo el respeto a la gente que le ocurre eso. Yo lo he visto en casa con mis padres, que les ha gustado trabajar, pero que seguramente no les cambiaba la vida si no tuviesen que ir. Es decir, con el euromillón no hubiesen dejado de ir a trabajar. Y yo buscaba otra cosa, entonces ahora la verdad es que en el sitio más en el que estoy digo, hombre, pues cuando pasaba yo por estos pasillos en lo que es ahora segundo bachillerato antes COU y me hubiese visto lo que llevo en los últimos 20 y tantos años, hubiese dicho, Iker, está más que cumplido el sueño, ¿no? Porque llena tanto que no necesitas como buscar algo en tu tiempo libre. Entonces eso sí que ya me marcó bastante. Quizás también porque en el segundo de bachillerato, lo que era antes COU, empecé pues en un ladito que está aquí a 20 metros. Empecé en lo que era antes el tercero de BU, pero luego en COU ya a coordinar la radio del colegio. Así que lo del podcast, bueno, no fue tan lejos, fue cerrar otro círculo. Pues sí que me lo pensé muy en serio, irme hacia comunicación audiovisual, periodismo. Siempre me habían gustado mucho el tema de los medios de comunicación. Pero por aquello de lo de la transformación y tal, tuve la mala idea, seguramente, para mis padres de decir que iba a estudiar ciencias políticas, ¿no? Muchas veces la gente que me conoce ya me ha oído que además empecé a estudiar ciencias políticas cuando no había politólogos ni en la sexta, o sea, no había Podemos, no, politólogos era algo así como ginecólogo de hombres, ¿no? O sea, ¿qué será eso? Y me fui buscando esa carrera, me quedé muy contento con ella, pero es verdad que de allí ya me ubiqué al mundo de la cooperación al desarrollo, hice un máster en cooperación al desarrollo, que la gente de Euskadi lo conocerá, ahora algo muy conocido, el máster que daba EGOA dentro de la Universidad del País Vasco. Con aquello voy a Guatemala 6 meses y cuando vuelvo sí que me doy cuenta que ha estado muy bien la experiencia, pero que igual, por un lado, lo que yo allí portaba, sentía que era básicamente que era blanco y llevaba dinero, o sea, que trabajaba en una organización que llevaba dinero allí, pero yo veía que había gente suficiente para hacer las cosas muy bien en ese país. 2, que tenía bastante más raíces de las que creía, o sea, que no me veía en una vida igual tan fuera de Tolosa. De hecho, tuve la posibilidad de ir de coordinador de aquella ONG, que se llamaba Paz y Desarrollo, se llama, así es que todavía sí, una ONG andaluza, de coordinadora a El Salvador, y dije que no, claro, era tener un curro y tal, pero notaba que... Y luego 3, que esto también me ha venido muchas veces. Me veía en Guatemala trabajando en cuestiones en las que yo creía que en mi país no había hecho mucho. Por ejemplo, defensa del idioma, lengua indígena, y yo decía, hombre, pues yo y el euskera no sé hasta qué punto. Y 2, otra que me parece mucho más relevante es cuestiones de vulneraciones de derechos humanos muy graves en Guatemala, pero bueno, que yo venía de Euskadi.
donde teníamos temas como muy serios, ¿no? De vulneraciones de derechos humanos, de ruptura de la convivencia, donde yo también había estado pues con Gesto por la Paz, con el Carri, entonces decía, joder, pues igual. Así que nada, me vine para aquí y bueno, tuve la suerte que una ONG cercana a este colegio pues me ofreció una media jornada en aquello que no se llamaba entonces imposible teletrabajo, pero era trabajar desde casa, buscarte un poco la vida. Pues encarrilé ya ahí, ya mi llegada a lo social. Y ahí hubo un elemento que lo tengo yo muy a gala, aunque seguramente habría gente que lo ocultaría, y es que yo cuando estoy ahí trabajando en esa ONG, que tendría yo 23 para hacer 24 años, en su momento, Euskal Alkartasuna, que había sido una escisión del PNV, pues me llama porque teníamos, ¿no?, amigos y conocidos comunes, y me dicen que en la Diputación Foral de Guipúzcoa están formando el nuevo gobierno foral, que hay que poner en marcha políticas de derechos humanos, de cooperación al desarrollo, y que a ver si yo quiero entrar allí como asesor, ¿no? Este nombre que está tan vilipendiado en el ámbito político. Y la verdad es que con las pocas personas con las que hablé me animaron a ello. Entonces, con 23 años yo era asesor en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Entonces, claro, es una manera también de entrar en la vida laboral como con responsabilidad, aunque fuese en bambalinas, pero claramente en la maquinaria de dentro. Diputación, que tiene muchísimo músculo. ¿Qué te voy a decir del salario y de las condiciones económicas? Pues que evidentemente eran muy, muy buenas, seguramente inmerecidas en aquel momento, y todo un campo de creatividad y también de autodidacta, porque allí no tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer, pero me puse a hacer y aprendí mucho. Estuve 4 años allí, pero en aquellos 4 años, bueno, fueron suficientes también para darme cuenta de que igual quería hacer otras cosas y que había unas partes de la política pues que me parecían incluso hasta un poco peligrosas, ¿no? Te puedes llegar a creer que eres alguien, que te mereces esa alfombra roja que hay allá. Sí, además entonces todavía la política institucional mantenía ciertos elementos de coche oficial y de cosas que luego han ido reduciéndose mucho. Es decir, había mucho boato de ese tipo, y yo vi que, bueno, pues que aquello igual estaba bien, pero que tenía que hacer otra vida. Y estando en esos 4 años de diputación, decidí estudiar trabajo social. Dije, bueno, si esto... Me tocó tener que ir a presentar una cosa de DIPU a la Universidad de Deusto, y dije, joder, pues si no me echan en 4 años y la carrera es de 3, pues igual la puedo sacar. Entonces, nada, tuve la suerte de conocerlas, que luego serían compañeras mías, pero entonces que fueron grandes profesoras. Y entonces era alumno de Deusto y asesor al mismo tiempo. Disfruté mucho con la carrera, pero no pude ejercerla porque ya... Cuando decido que voy a dejar Diputación, pues se pone en contacto conmigo Jonan Fernández, que entonces había dejado el Carri, lo Carri, y estaba en el Santuario de Aránzazu, y me anima a que participe en aquel proyecto, no tanto en lo que era el Centro por la Paz que él dirigía, sino en la renovación del Santuario de Aránzazu. Entonces era otro proyecto en el que decía, yo que pinto aquí, pero parece que esto es interesante. Y me pasé otros 4 años allá, en la renovación del santuario, pero en cuestiones muy diferentes, desde la activación de la gestión del hotel que hay allá, bueno, muchísimas cuestiones ligadas que casi eran a veces hasta de corte empresarial. Por tanto, todos los días viajando de Tolosa hasta Aránzazu, 45-50 minutos. Ya entonces ya había nacido mi hijo, luego nació Maren. Bueno, no sé, fue muy interesante, pero también duro en algún momento, por ejemplo, porque me di cuenta que ya en Aránzazu tenía bastante menos tirón de lo que tenía antes, y dije yo, joder, qué mal va esto en la vida. Y dije, claro, que ya no me acompaña el apellido de Diputación. Entonces me llevé una hostia guapa, porque sí, fue como, hostia. Y además eso, ¿no? De repente todavía tu cuadrilla sigue saliendo, y yo ya tenía, ¿no? Yo me casé con 28, con 30 tenía 2, algo súper orgulloso porque lo había buscado, pero vamos, que era como yo ya estaba haciendo como otra vida. Y fue allí cuando dije, igual tengo que explorar el tema de lo social. Sí, porque allí ya no... Y le dije a mi mujer, igual voy a intentarlo por aquí. Y allí me pongo en ese periodo de búsqueda, empiezo a hacer un posgrado de supervisión, orientación y coaching, que era entonces la Universidad de Deusto, que lo codirigía, entre otras, Asun, que ha participado en este podcast y que había sido también profesora mía. Y allí es donde descubro, uno de mis regalos, que es descubro a Maite Higuero en la primera dinámica que hacemos en aquella supervisión. Y desde el principio ella me dice, no sé en qué campos estás, pero tú tienes que estar en lo social, y ponte y prepara las OPEs y tal, y me anima muchísimo. Y me dijo, algún día harás los exámenes y te llamarán de algún ayuntamiento cuando menos te esperes. Y fue así. Así que en el año 2011
me vi yendo al Ayuntamiento de Legorreta un 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, a cubrir la baja de maternidad de una compañera a la que no conocía, en un ayuntamiento que sí estaba cerca de Tolosa, pero yo no sabía nada, entonces que iba a ser el trabajador social de Legorreta y de Itxasondo, ¿no? 2 pueblitos pues bastante más pequeños que Tolosa. Y de ahí, con 32, es cuando entro más propiamente a lo social de servicios sociales. Y bueno, ahí voy juntando diferentes cosas, porque claro, luego ya viene la propietaria de esa plaza, entonces yo ya no tengo toda la jornada que yo quería, pero la Universidad de Deusto me ofrece dar unas clases y arranco 10 años de dar clases en la uni. Hubo también 6 meses donde estaba trabajando en el punto de encuentro familiar, en la calle Prin, tenía 3 curros, que era ser trabajador social en Itxasondo, dar clases en Deusto y los sábados y los domingos en el punto de encuentro familiar. Con locura, con 2 hijos, menos mal que estaba ahí mi mujer, pero era como, bueno, pues si queremos lo social, aquí vamos a darle a todas las especialidades. Y ahí, en el punto de encuentro, empiezo a trabajar porque Álvaro, tercer entrevistado de este podcast, que por cierto ha habido 3 Álvaros en el podcast, no sé si es un nombre tan común, pero el primero, Álvaro Gallo, fue quien me llamó y me dijo, oye, me han hablado de ti, quiero que haya un trabajador social en el punto de encuentro, yo lo voy a dejar porque no vienes tú. Y luego hemos hecho una amistad pues bien chula. Así que en el podcast ha ido como tirando de la gente que ya conocía de antes. Y bueno, no me alargaría más, porque luego al final pues llegué a Diputación y allí ha sido una suerte toda la gente con la que me he encontrado, aunque también fue Maite una de las que me animó a que me marchase para allá. Pero suelo citar, y la gente que igual me ha visto en algún curso o en alguna jornada, siempre suelo citar que el previo a todo esto también tiene que ver con un campo de trabajo que yo hago con 18 años en Ceuta y en Tánger. Ajá. Es un campo de trabajo al que yo voy con algunas 2 personas más de Tolosa, y que hacíamos por las mañanas dar clases de apoyo, complementación a niños en el barrio del Príncipe, pero bueno, yo creo que poco teníamos ahí para enseñarles, no sé cuánto querían incluso que les enseñáramos, pero bueno. Y lo chulo, quizás lo más interesante, fue por las tardes íbamos a un campamento de refugiados, que luego ya se cerró en la época de Aznar, que era el campo de refugiados de Calamocarro, que estaba en Ceuta, y íbamos allá a las tardes a dar clases de español. Entonces, daba clases de español o de iniciación al español a argelinos sin saber yo francés. Entonces estábamos yo, mi pizarra, hay una zona de terreno en el suelo, y había que empezar pues con lo poco que aprendía pues Gemma Peliquer, y a partir de ahí, porque no sabía yo mucho más. Pero allí sí que noté, Juan, que aquello era lo mío. Ahí dije, este es un poco lo mío. Entonces decía, si estoy en políticas, pero algo tiene que ir un poco por aquí. Y lo suelo contar en algunos cursos que he dado pues en la red de inclusión y así. Lo cuento, ese elemento como de vocación. Yo bueno, todo esto. Un recuerdo de un momento parecido, sí, pero hoy no toca. Y de todo este recorrido largo, ¿sí? A pesar de que todavía te queda por delante, pero mirando hacia atrás, ¿cuál dirías que ha sido el momento más satisfactorio? Por ponernos en lo positivo, ya que se habla tanto de lo duro y difícil de nuestra tarea. Ya. Creo que afortunadamente he tenido muchos, o sea, en general, igual también porque a veces veo la botella medio llena, pero creo que he tenido muchos. También porque he ido como aprendiendo a valorar no solo como los grandes momentos, sino los micromomentos. Uh-huh. Eso a veces me cuesta, pero creo que o los micrologros, ¿no? Incluso ahora luego a veces hasta semanalmente decir, bueno, esta semana en el curro, ¿qué hemos conseguido por pequeño que sea? Entonces, por decirte algunas de las cosas de las que he contado, pues el haber activado la primera política de derechos humanos en la DIPU y la de cooperación al desarrollo, pues no, pues oye, y además que lo tuve que hacer bastante en solitario y tenía entre 24 y 27 años, pues bastante orgulloso, ¿no? Cuando a veces veo todavía que esas políticas siguen, ¿no? El colaborar en la renovación del Santuario de Aránzazu, un proyecto que tenía, ¿no?, más de 5 siglos, pues también fue muy chulo. De la parte de Baketic, que también se me ha olvidado decir, pero ahí tuve un periodo en el que estuve 3 años también trabajando en Baketic, sobre todo en lo que era recuperación de la convivencia, una vez que ya ETA había, ¿no?, cesado con el uso de violencia, 2011 también en adelante, ahí ya no recuerdo qué años, pero yo creo que 2014 por así, entró por ahí. Y sobre todo uno de los proyectos a los que más me dediqué era ir a los municipios a promover la recuperación de la convivencia. Yo que sé, un Lasarte, un Andoain, Urnieta, El Goibar, bueno, y casi como la Bordeta, muchísimos días de
entre semana por las tardes, a la mañana a dar clases y por las tardes a las 7 de la tarde iba a un montón de pueblos, o bien a trabajar con concejales o bien a trabajar con ciudadanos. Entonces, haber puesto también mi pequeño granito de arena a esa recuperación de la convivencia, ahí aprendí mucho del trabajo de grupos sin haber sabido nada. Yo me cogí unos libros en verano y dije, bueno, a ver cómo dinamizo estos grupos, por dónde tiramos. Eso me ha gustado, o sea, lo recogería como momento satisfactorio. En la propia uni, yo creo que nunca había soñado con dar clases en la uni, que mis profesoras luego fuesen compañeras, el semanalmente tener 2 momentos para estar ahí con gente joven y contarles lo tuyo, ¿no? Curras por la mañana en la DIPU y en 20 minutos estás en el aula contando ejemplos de la mañana, ¿no? Eso era... De hecho, cuando tuve que dejarlo por sacar la plaza, bueno, sí, lo pasé mal. Y la gente que me conoce ya sabe que literalmente lloré. O sea, me dio muchísima pena dejarlo. Y bueno, ya ahora en la DIPU, pues ahí, claro, eso es un festival, pero diría que desde conocerte a gente como a ti, y que eso es un regalazo a muchísima gente, también todo lo que ha sido activar nuevos servicios. O sea, yo creo que todo el mundo lleva un pequeño dictador dentro que quiere inaugurar su pantano, entonces yo solo no, pero de la mano evidentemente de Pachi, de Belén, de la gente que está ahí. Pero creo que todos esos momentos, así como los hitos, pero me quedaría con los micros que te hacen llegar a estos grandes logros. Vale, ¿y qué crees que te ha aportado toda esta experiencia previa como voluntario, como profesional, como investigador, a tu actual responsabilidad de gestión en la administración pública? Ya. Hombre, hay un primer elemento que creo que me he dado cuenta que me ha ayudado de todo este camino, que ha sido, por ejemplo, el tema de la flexibilidad. O sea, el ser flexible en esto que dicen, adaptarse un poco al cambio, ¿no? Pues desde que empecé trabajando solo con esto que te he dicho, pero luego en la Diputación, por mucho que sonase asesor, lo que sea, estaba más solo que la UNA. Tenía a mi queridísima diputada Mari Carmen Marín, que recibe este podcast y espero que lo escuche, que fue como una macho para mí allí, pero en el fondo estaba muy solo y había que manejar pasta en todo aquel procedimiento. Y entonces, bueno, esa flexibilidad, ese adaptarte, el vivir todo como una oportunidad, yo eso sí creo que destacaría. También con eso a valorar cada uno de los días de curro desde esa idea de, hostia, que habías decidido dedicarte a algo que te llenase, y esto es un chollo, ¿no? Qué bien. Y si además eso luego te permitía pues tener una familia con tu pareja, poder coger una hipoteca, o sea, eso también era fundamental, ¿no? Entonces creo que saborear como esos pequeños momentos. De la parte voluntaria, creo que también el no mirarle solo al horario o a la nómina. Quiero decir, cuando has hecho pequeños voluntariados, el decir, bueno, pues no sé, todo no se va a poder pagar y lo hago porque quiero. De la universidad, creer mucho en la gente joven. Yo el edadismo, con todo el respeto a la gente jubilada, lo vivo al revés. O sea, me parece que se machaca bastante a la gente joven en esta sociedad. Entonces yo el edadismo suelo decir de cuál estamos hablando, porque entonces creo que eso lo aprendí también mucho en la uni. En la uni también la importancia de investigar, de sistematizar, de que las cosas no, de que la realidad hay que saber cómo explicarla, tomar datos de ella. De Baquetic el trabajo con diferentes, con gente que piensa políticamente muy diferente, pero disfrutar de que se puede llegar a acuerdos, incluso de estar de acuerdo en los desacuerdos, o sea, pequeñas cosas de estas. Y también, ahora que estoy en una posición en la que tengo responsabilidad, pero también puedo decirlo ahora contigo, de cierto poder, porque influyes, haber pasado por muchos sitios en los que no has trabajado con poder. Y ahí me iría incluso a mis trabajos de verano en una empresa taller cerca de aquí, donde era un peón industrial que trabajaba allí también para sacarme unas perras para pagar bueno, mis padres me pagaban la uni, pero para tener para más gastos y tal. Y allí sí que eras casi una pieza más de la máquina y tienes un pequeño accidente laboral, y entonces decir, hostia, entonces creo que trabajar como sin poder, ¿no? Era algo que les decía también el día pasado a mis hijos en casa, ¿no? Cuando tienes algo de poder o de responsabilidad, ejercerlo, ese poder ejercerlo responsablemente y con humildad. Y bueno, no sé si siempre lo hago, pero eso creo que me lo ha enseñado el haber, pues diría que desde abajo. Sí, desde ese recorrido. Sí. Creo que cuando uno llega a tener una responsabilidad en la metáfora dirigiendo un hotel, qué bueno si antes ha podido llevar las maletas de los turistas. Bueno, con todas las salvedades, y seguramente igual estoy pecando de falta de modestia, pero creo que veo como ese camino y eso te ayuda mucho. ¿Y cómo consigues mantener esos niveles de motivación de los que hablas frente a los desafíos que me consta que presenta tu día a día? Ya, pues
por un lado me ayuda seguramente mi propia forma de ser. O sea, que creo que en general soy como bastante activo, de no estar quieto, de hacer cosas. También voy a reconocerlo, hay un sistema de recompensa. Cuando ya te vas haciendo mayor te das cuenta, ¿no? Y sobre todo si haces algo de terapia y el terapeuta te lo explica, ¿no? Pero que tiene que ver con... Yo desde joven y desde este propio colegio, mi sistema de recompensa me ha dicho, tú haces, ¿no? Eres activo, eres activista y esto también te viene bien. Te da una identidad, te puede dar un reconocimiento. Bueno, entonces todo eso creo que me sirve también para estar motivado. Y creo que mucho como un profundo agradecimiento a esta idea que te decía antes de decir, joder, es que yo no hubiese soñado que todo iba a ir tan bien. Entonces, joder, valoro esto, ¿no? Sí, valora muchísimo. Joder, yo llegué en el año 2017 a Diputación. Entonces, joder, poder estar ahora pudiendo promover con el equipazo que hay, me parece que nunca lo hubiese soñado. Sí, creo que eso me ayuda, como miro y digo, sí. Entonces, entre ese especie de activismo mío de que me sale no estar quieto, que tendría que aprender igual a estar un poco más luego el sentirme muy agradecido porque las cosas van saliendo y seguramente no me las esperaba ni siento que me las merecía, me hace decir, buah, esto es una maravilla. Y le añadiría el que cuando he tenido no llega ni a susto, pero micro susto en el entorno familiar de ver que igual la salud puede empezar a fallar, el darte cuenta de que, hostia, ahí es donde te la juegas, ¿eh? Sí. Así que nada, quien tenga que entenderlo ya lo va a entender cuando lo escuche, pero cualquiera que se siente en mi ordenador se dará cuenta que enfrente del ordenador, donde antes se metían las disqueteras, los que somos viejos, tengo 2 palabras escritas y pone es benigno. Porque creo que si en vez de decirnos es benigno nos hubiesen dicho es maligno, hubiese saltado por los aires todo lo que ahora te estoy contando. Entonces creo que cuando a veces hay días que también he tenido hoy en los que dices, madre mía, esta casa, miro ahí y digo, bueno, venga, vamos para adelante, ¿no? Sí. Entre mis amigos hay una frase nos decimos, cuando no sepas por dónde empezar, empieza por poner música. ¿Tú tienes alguna? Ya. Joder, escucho un poco de todo. La gente que escucha más, que tiene como más conocimiento de música, seguramente lo mío le daría como vergüenza, pero puedo escuchar un poco de todo. Pero es verdad, trabajo mucho con música. Habitualmente música clásica, trabajo mucho con descubrir la música clásica en este colegio y sí que la utilizo mucho para trabajar de fondo o en casa, y luego sí que tengo igual pues otras músicas que me pueden como ayudar a conectar, ¿no? O a estar más tranquilo. A veces ahí destacaría, por ejemplo, no me digas por qué, pero en general, y además lo estoy recuperando en la última temporada, el disco de Buenavista Social Club me da muy buen rollo conmigo mismo, sobre todo la primera, la de Chan Chan. Yo creo que porque la escuchaba cuando yo estaba en ese ámbito como de cooperación al desarrollo, y creo que en el fondo soñaba con, joder, yo en el futuro podré trabajar así, como en una mesa, con gente, con proyectos. Entonces cada vez que escucho eso me conecta con aquello, pero por hacer un cambio totalmente distinto te diría, yo que sé, la banda sonora de La Misión, que cualquiera que ha venido a este colegio mío sabe que nos la ponían como hazte jesuita y vete para allá, me conecta con ese Iker en búsqueda, con ese Iker que tenía una misión, entonces me trae cosas como muy, muy buenas. Sí, por ejemplo, por decirte unas, te diría que eso, la música clásica así como de fondo la escucho mucho, por pedante que suena, así como la ópera no la llevo bien y el jazz, pues no, la verdad es que no le termino de pillar. Sí. Y si me tengo que decir una obra, por tétrico que suene, el Requiem de Mozart, por ejemplo, me conecta con muchas cosas. Pero ya ves que como en hilo temporal, ¿eh? Ya. Porque el Requiem de Mozart yo lo descubriría en este colegio con un señor escolapio que se llama Felipe Aguirre, creo que la conocí, yo tendría 13. Y dices, hostia, con 45, y que esa pieza te siga marcando. Sí, esas diría. No sé, para la gente que le guste, puedo soportar todo tipo de música y la llevo también muy bien, pero sí, diría esas. Está bien, está bien. Una de las cosas que cuando nosotros nos juntamos en algún momento, en lo personal, lo profesional, sale, es que ambos, siendo hombres, trabajamos en una profesión preferentemente feminizada. ¿Esto cómo lo sientes tú? Ya. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Qué te mueve? La verdad es que sí, es buena pregunta. No sé si alguna vez me la había hecho. Bueno, por un lado soy hijo único
hijo único que además ha tenido amá y 2 amonas que vivían muy cerca. Una en mi propia habitación. Yo vivía en viven todavía mis padres en una vivienda humilde, donde yo compartía habitación con mi amona Patro, y que yo, para tener mesa de estudio a partir de tercero BUP, hicimos unas camas que se guardaban unas debajo de otras, es decir, que la habitación también era pequeña. Entonces ya tenía como una segunda ama muy presente. Y después, en la misma calle en la que yo vivía, y que desde pequeño, cuando salía del colegio a las 5, iba a casa de mis achonas, desde hacer deberes a estar con ellos, estaba mi achona Ramón y mi amona Asun, con lo cual sí que tenía como 3 amas, cada una en su toque. Entonces eso ya me ha hecho acercarme, yo creo, que al tema de las mujeres de otra manera. También creo que me ayudó mucho, ahora que lo pienso, una asignatura que yo di en Ciencias Políticas que se llamaba Historia y Género. Ajá. Que allí descubrí la perspectiva de género. Tendría yo como 21 y dije, hostia, nadie me había explicado esto a mí, ¿no? Entonces, claro, porque eso te interpela a ti como tío, ya empiezas como a dar vueltas, más luego todas las diferentes cosas que he ido haciendo, digo, a nivel incluso de formación, también me han ayudado, pues seguramente a entender mejor. No digo a entender mejor a las mujeres, que es una súper machista, sino a entender mejor qué cosas igual yo, desde una masculinidad tradicional, podía tener negativas y que verdaderamente pues pueden ofender, molestar, y además de hacerme daño también a mí mismo. Y es verdad que no solo ha sido en el sector social, antes también he trabajado siempre, he tenido, por ejemplo, siempre jefas mujeres. Creo que hasta que llegué a Diputación y tuve de jefe a Pachi, siempre había tenido mujeres. Incluso algunas han repetido nombres. He tenido 2 Mari Carmens. Así que... Y luego no voy a negar que también tengo una condición heterosexual que me hace mirar a las mujeres en su sentido más amplio como una parte muy bonita de la vida. Entonces no voy a engañar que también fuera de lo que ha sido lo laboral, bueno, yo sí, pues me ha gustado seguramente sentirme ahí más cerca de ellas, que quizás porque no destacaba en otras cuestiones más típicas de tíos, quiero decir, de ser muy bueno en el deporte, o igual no respondía tanto a ese perfil de... No digo de machito, porque tengo muy buenos amigos que han... Entonces, todo eso me ha hecho que cuando trabajo rodeado de mujeres, trabajo de maravilla. Igual porque lo competitivo tampoco lo llevo tan bien, y entre ellas eso no se da tanto. Pero luego cuando hay tíos también trabajando, también me arreglo bien. Pero sí, ahora que me lo has hecho, me han venido esas primeras reflexiones, sí. Y así en un tema que difícilmente saldría entre 2 hombres, pero que por eso mismo lo saco. ¿Cómo crees tú, que esto me parece un temazo, cómo podemos recuperar el amor como motor legítimo de nuestra práctica profesional, para reconstruir desde ahí redes de apoyo, de pertenencia en comunidades que han sido, pues yo diría, atravesadas por la burocracia, por la fragmentación, por la soledad? Buah. No me digas el nombre de quien ha hecho esa pregunta, porque habría que invitarle a un café, pero o a otra cosa. Yo me apunto a ese café. Vale. Bueno, es verdad que amor ya como tal es una palabra que sí, ¿no? Por desgracia más seguramente genera como casi como tabuizada, o al menos aquí, ¿no? En Guipúzcoa dirías amor enseguida, seguramente porque lo podemos llevar a lo sexual, a lo ñoño. Pero mira, ahora estoy conectando mucho con temas de Baketic, donde se trabajaba mucho también desde la experiencia, ¿no?, del compromiso ético, y se hablaba allí de amor, se relacionaba pues con respeto, pero también con aceptación. Aceptarte tú, aceptar al otro, eso nos lleva a la incondicionalidad, algo muy del trabajo social, fundamental, ¿no? También la confianza, esta idea de que el amor es confiar, ¿no? Entonces, claro, si lo llevas, toda nuestra sociedad, sobre todo las cosas que funcionan bien, van desde la confianza. En el fondo es desde el amor. Le llamamos confianza, pero entonces yo creo que todas esas cuestiones son fundamentales. O la relaciono yo, ¿no? Amor con aceptación, con incondicionalidad, con confianza, y que en la intervención social me parece que son fundamentales para trabajar con los que trabajan contigo, porque trabajamos muy de manera colectiva, sea en el mismo espacio con otros, pero sobre todo con la persona o familia con la que estés trabajando en el campo de la intervención. Si no crees en ella y en que puede cambiar, apaga y vámonos, ¿no?
Pero lo mismo diría en la educación, cuando estás dando clase. Ahí es verdad que todo el mundo ya tiene al menos las condiciones básicas cubiertas, otras situaciones, pero sobre todo en el campo de la intervención, sí que le diría a la compañera o compañero que ha hecho esa pregunta, ¿cómo recuperar todo eso? Pues seguramente volviendo a mirar desde lo individual por qué decidimos trabajar en esto. Entonces a mí me sale fácil el decir, claro, yo lo cogí, no voy a decir, no, para extender amor, porque suena como pero bueno, había una idea de confiar en lo mejor del ser humano, por ingenuo que suene. Y dos, también a nivel incluso profesional, bueno, pues que ahora en nuestro día a día hay que buscar unas buenas condiciones laborales, hay que mirar evidentemente cuánto le pagan a uno, pero que hay muchas más cosas que no pueden entrar en la nómina y que a veces son fundamentales. Creo que cualquier tipo de profesión, ¿eh? No creo que un cirujano o que un barrendero si solo le mira a lo suyo, o que una enfermera o no sé, o un enfermero, pero en lo nuestro a veces sí que me puede dar momentos en los que creo que eso igual se nos puede como olvidar y tendríamos que conectar con cómo llegamos nosotros o incluso nuestra profesión cómo llegó también al ámbito de las profesiones, y quiero pensar que era desde el amor a la gente, a que la gente puede y se merece estar mejor. Unos le van a llamar revolución, otros reforma, otros... pero diría que igual reconectando con eso, y hay un trabajo individual y colectivo. Sí. Yo creo que se trata de que seamos capaces de perder el miedo a querer y el miedo a que nos quieran en el entorno de lo... O a querer y no que te quieran, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la exclusión, yo creo que nos pasa mucho en general la intervención. Yo encima, ¿no? Porque además nos sale así, con lo que estamos haciendo por esta persona, ya. También viene ahí bien la paternidad, ¿eh? Sí. Claro, porque venía yo a mis amigos, a algunos ya les decía, yo que tuve, bueno, pues hijos, el primero en la cuadrilla, les decía, bienvenido al mundo de la impotencia, porque vas a querer y no deja llorar, vas a querer y no sabes por qué está enfermo, y también que tú puedes querer, ¿no? Y de repente igual pues no sale todo como quieres, o incluso no puedes acertar. Y creo que eso en el caso de la intervención también nos pasa, ¿no? Claro. Porque queremos el quid pro quo, yo te doy, tú me tienes que dar. Y a veces no es así. Y ligado a la incondicionalidad, y es que igual encima ha habido algo, no voy a decir de que algo grave, pero incluso algo grave y luego con cierto tiempo haya que recuperarlo, simplemente que no ha querido acceder a alguna cuestión que tú consideras que era una oportunidad. Pero ahí tenemos que volver a estar, ¿no? Y eso igual lo hemos recibido muchos, ¿no? De nuestras madres, en mi caso también de mi mujer o de amigos, el decir, bueno, de eso también va la incondicionalidad. Tendríamos que recuperar eso. Y luego todo eso tiene forma de derechos, de procedimientos, de lo que queramos, pero no perder igual un poquito como esa esencia, sí. ¿Y qué se ha dejado, Iker, por este camino de acompañar a personas, de establecer, bueno, esto que hacemos nosotros, relaciones de ayuda? ¿Sientes que te has dejado algo de tus valores, principios, de tus expectativas para poder seguir haciendo este camino? ¿Has renunciado a algo? Buah. Seguramente es difícil, sobre todo porque si te sale algo que sí, enseguida duele, ¿no? Diría que me ha ayudado el ser desde joven, seguramente igual más pragmático que revolucionario, quiero decir. Yo me podía haber leído 2 veces la biografía del Che, pero no me veía en ese camino. También seguramente porque donde me socialicé para el compromiso, pues me llamaban a promover el cambio, pero no sé, no desde irme con los sandinistas, quiero decir, por enganchar un poco en la generación en la que nací, con plena revolución. Entonces ese pragmatismo lo he llevado más de... Claro, es verdad que el pragmatismo, según qué acepciones tenga, puede caer desde la hipocresía, en que todo vale, en el puro asistencialismo, pero entonces eso creo que me ha permitido el no sentir que todo vivirlo como renuncia, ¿no? Si va en pro de la obra, de la causa, de lo que quiero llevar, pues como para adelante. Pero seguramente sí que he tenido que ir aprendiendo a lo que te decía antes, a ver igual el mini logro, lo que con esto podemos conseguir, el que no solo depende de lo que uno renuncia de ese valor, sino de lo que también igual ganan otros, ¿no? También pensar en proceso. Yo creo que también ha habido mucha gente que me ha ayudado también a pensar en proceso, en a largo y no a corto, en esta especie de ser hiperactivo y de que lo quiero todo ya, pues ver que no, y mucho menos en la intervención. Pero cosas así que también pienso que me he dejado,
pero que en este caso creo que igual han sido para bien, pues sería igual, por ejemplo, la soberbia. El decir, va, yo esto lo puedo, yo esto lo saco, y de repente te das cuenta que no. O sea, desde cuando cambiaba ese curro que vas a Aránzazu y te das cuenta que te atascas y lo haces todo mal, hasta la propia paternidad, pero también el campo de la intervención en general, decir, hostia, no puedes, ¿no? Tu hijo único que salía y que todo el mundo le medio aplaudía por las cosas que hacía, pues no eran así. Esto es bastante más jodido, ¿no? Sí, la idea creo que de respetar los ritmos, bueno, y todavía tendría bastantes, ¿no? Por aprender, sobre todo la gente que vive cerca mía, pero creo que eso sí que ha sido una renuncia o que estoy en esa renuncia, pero para bien. De las cosas de haber dejado algo y no me viene nada en lo que diga, hostia, tuve que comerme ese gran sapo. No me castigo con eso, pero creo que tiene que ver con que desde joven, en ese sentido igual he tenido más ese gen pragmático de decir, pues no todo vale, no todo puro relativismo, pero sí ser amplio en el carril, ¿no? Amplio en el carril y no hay estrecho en cuál es la única manera de hacerlo. Igual eso me ha permitido pues que ahora no sienta que he perdido algo por, no sé, o ahora, por ejemplo, no, estás en la Diputación y entonces se pueden proponer. Yo es que no veo ni diferentes responsabilidades que he podido tener de que alguien me plantee cuestiones que vayan en contra de mi ética. No. Sí que considero que a veces puede haber cuestiones que ideológicamente puedo entenderlas de una manera o de otra, pero es que yo entiendo también que en la administración uno está, entre otras cosas, si es servidor público, que hay alguien que ha sido elegido y que te hace un planteamiento y no solo para llevar, porque tú tienes tu plaza de funcionario y hacer lo que te han dicho, ¿no? Entonces igual no vivo como que, guau, qué cálices más amargos tengo que ver todos los días, para nada. Y al hilo de eso, ¿qué es para ti el servicio público? Esto ya me imagino quién te lo han podido decir. Sí, es una pregunta que empecé a hacerla en el podcast porque me parecía muy chula, igual también desde mi actual experiencia en la administración. Bueno, yo creo que no solo no nacido, sino que hasta hace una década yo no pensaba que no solo que mi sitio, sino que mi objetivo iba a ser funcionario. O sea, igual sí que tenía como un elemento un poco negativo de funcionario, burocracia. Y luego una vez que entré, y sobre todo más claramente en el año 2017 en Diputación, me he sentido, igual por eso suelo utilizar la palabra más de servidor público, igual porque la de funcionario está como ya muy denostada, pero la de servidor público tiene todo ese carácter de que sirves, y que sirves para lo público, para lo de todos, para lo de todas, para no solo que se financia, sino que entre todos, sino que es para todos y todas. Entonces desde ahí sí que me siento como muy orgulloso, privilegiado, digo, hostia, ¿no? Trabajo en esto, y además en nuestro caso en Guipúzcoa, trabajo con mucha más gente, para la gente que peor está o que verdaderamente tiene una vida muy jodida. Más si conecto con lo que yo aspiraba de joven, pues digo, pues qué orgullo. Si le sumas las condiciones laborales, pues que son muy buenas. Alguien dirá que mejorables, pero a mí me parece que son muy, muy buenas en todos los sentidos. Pues todavía creo que ser servidor público pues no está nada mal. Poniéndonos más reflexivos, diría que ser servidor público también conecta para mí mucho con la responsabilidad. Con la responsabilidad para con lo público, y eso va desde un montón de cosas, desde cómo trabajas tú, qué uso haces de los recursos, de tus relaciones, sí, creo que es orgullo, es privilegio, pero también es responsabilidad, y creo que tendría que ser así. Entonces desde ahí yo lo conecto con mi vocación como algo a lo que yo buscaba, trabajar para servir. Suena súper pedante esto, pero bueno, hay gente que igual le va a petar un poco, pero bueno, yo lo vivo así, lo cuento de esta manera honesta. Frente a el entender la administración como un trabajo más donde, lo digo con todo el respeto, si te acercas solo a la administración pública porque ahí es donde te pueden ofrecer buenas condiciones, tendría que tomar muchos cafés con esa persona para entender, porque igual, oye, pues es que no he encontrado otros sitios, pero si solo era lo único con lo que te movía, diría que frente a esa idea de vocación, estaría haciendo el juego de palabras más de boca a acción. O sea, que tú vas ahí a la administración para alinear un poco tu día a día, que ya está. En la DIPU somos 2000, o sea, no puede haber tanta gente igual tan así como que le esté dando esta interpretación igual tan pedante para mucha gente, pero creo que nos lo tenemos que hacer mirar en estos momentos en los que incluso a veces se pone muy en riesgo lo público, el decir, ostras, yo cada día con lo que hago, con lo que digo dentro y fuera, estoy dando una imagen. Por tanto, para mí es responsabilidad. Y teniendo un puesto de responsabilidad como la que tengo ahora, pues al cuadrado como mínimo. Claro.
Y ahora que nombrabas la vocación y tú tienes o has tenido varias, desde la visión que te aportan, la de la acción social, pero también la política, periodismo, ¿qué retos identificas para nuestra profesión, también para las entidades que están... Ya. Sí, bueno, lo de la vocación, con la gente con las que he hecho el podcast muchas veces os lo he comentado ¿no? Off the record, fuera de micros, ¿no? Que el podcast para mí era un jugar a otras vidas que me hubiese querido tener, y una hubiese sido pues trabajar en la radio, seguramente, claramente. Me hubiese encantado. Entonces esto es una manera de jugar a eso. Pero ligando de los diferentes sitios en los que he estado, he tenido la suerte de estar, por ejemplo, a la profesión, trayendo cosas de la universidad, diría, pues redoblar los esfuerzos por investigar, por aprender, por mejorar. Yo creo que eso nos suele faltar. Estamos a veces como en lo urgente, en lo emergente, y no, sin tiempo a veces para poder pensar, pero ver cómo podríamos conseguirlo para pensar más y desde ahí mejorar. Creo que eso en general en la mayoría de las disciplinas sociales creo que nos falta. También diría que, por ejemplo, pues algo que me ha tocado a mí, que he tenido este privilegio, pero que si ofrecen puestos de responsabilidad, el nivel que sea, que también desde lo social nos animemos. Lo veo claramente en el caso del trabajo social. Sí, a veces digo, joder, ¿cuántos programas, cuántos servicios hay? Parece que los llevan otras disciplinas. ¿Por qué no puede haber un educador? ¿Por qué no puede haber una trabajadora social ahí? Entonces es algo que también igual nos tenemos que animar cuando sale ese tema, ¿no? Y conectando igual con antes con lo del amor, diría que a nivel de profesión también, pues actualizar, ¿no? Como hacen el móvil, ¿no? Actualizar la app, en este caso, del compromiso con el cambio, de qué es cambio social ahora, y de que nacimos para estar con la gente, ¿no? Y para la gente. Entonces, bueno, que suene también un poco así, un poco silbio, pero sí, lo iría por ahí. Y con las entidades, las entidades hacen muchas cosas muy, muy bien. Y bueno, me gusta decir que yo he pasado por el tercer sector, pero es verdad que ya llevo más tiempo ahora en la administración que en el tercer sector. Pero, por ejemplo, pues con muchísimo cariño, pero creo que cómo poder dotarse y dotarles desde la administración de más estructura, por ejemplo, también para pensar, para innovar. Entonces, esto es algo que me gustaría, ¿no? Que se pudiese financiar más a las entidades para que tengan gente pensando, ¿no? Esto en las empresas lo hacen muy bien, ¿no? Por tanto, eso es algo para ellas, pero también algo para la administración que nos lo podemos hacer mirar. Diría también que, ligado a lo de la financiación, cómo poder buscar más fondos privados para que no dependan solo de lo público. Ahí yo creo que hay como una dependencia excesiva, ¿no? Que eso siempre genera una reducción a veces como de pensamiento crítico, y no es fácil, ¿no? Esto no es una sociedad anglosajona donde la gente igual luego te financie, pero ver cómo podríamos hacerlos daría como más libertad. Y también diría, aunque creo que las entidades lo entienden, pero en general para la sociedad, poner algo en valor, un tesoro que tenemos, que es la colaboración entre lo público y lo social, entre las entidades privadas y lo social. Esto creo que no... Soy de los que creo que no desmerece que un servicio pueda estar gestionado por una entidad cuando es de responsabilidad pública, cuando se paga el 100% por ella, cuando no hay unos criterios, hay unas acciones, hay un servicio de inspección, hay una habilitación. No sé hasta qué punto el hacerlo con personal en el sentido funcionaria mejoraría. Me parece que esa colaboración es muy buena para todas las partes. Entonces, bueno, que las entidades sigan haciendo como lo hacen, pues bandera de defensa de eso, que es un sector, incluso en lo productivo y en lo laboral, pues muy importante. Sí, esas cosas me vienen. Y entonces, ¿cuál sería tu sueño para Guipúzcoa 2030 en el ámbito de la inclusión, me refiero, claro? Yeah. Los tuyos supongo que los tendrás, pero dirigido a personas que se permiten soñar menos que nosotros. Pues llevo casi varios meses continuamente bastante preocupado con la manera en la que me parece no del todo ordenada y adecuada en la que estamos acogiendo a las personas migrantes.
Me parece que hay un sueño que puede estar excesivamente idealizado y que no es sencillo, aunque se podría hacer mucho más sencillo, es que alguien venga con trabajo y tal. Creo que aquí habría muchas cuestiones que tienen que ver más desde el Estado para ordenarlas. Pero luego va a haber otro perfil, que ha sido el de siempre, el de también los vascos por el mundo, que se fueron. Y para todas esas personas, ya no solo más allá de las fronteras, sino que aquí cuando llegan, creo que una parte importante del sinhogarismo, de las personas que están en calle, son migrantes frustrados, gente que no ha podido cubrir sus necesidades básicas, ni de comer, ni de dormir, ni de ser un sitio donde dormir, quiero decir. Y entonces sí que me está preocupando eso. Me encantaría que en el año 2030 pudiésemos decir que hay un sistema de atención temprana de eso. Es decir, que la gente, no sé si no pase 2 o 3 noches, pero que no pase un mes entero en calle. Y que eso lo tenemos que ordenar de alguna manera, porque lo demás... Hablar de inclusión cuando uno tiene que estar no sé, muchos meses para acceder a un padrón y en algunos casos no sé cuántos con contrato de alquiler y lo otro, o incluso 6 meses, por decirme cosas mías, 6 meses para la valoración de la exclusión, o 1 año tal y como dice la ley para acceder al sistema de servicios sociales, pero 3 para la renta de garantía de ingresos, 3 ahora parece que para Echevide. Todo eso, dices ya, y de 0 a 3... De 0 a 3 de niños la guardería, pero de 0 a 3 desde que está, ¿qué, no? Entonces, bueno, es un melón, todo tiene que ser derechos, tiene que haber también obligaciones, entremos a eso, pero lo demás creo que estamos haciendo mucho daño a mucha gente que viene con muchas ganas, a veces que viene también como con muchos traumas del propio proceso migratorio, pero creo que nos estamos haciendo incluso en clave egoísta muchísimo daño. Así que me gustaría una Guipúzcoa en el que el proceso migratorio sobre todo no derivase de manera tan sencilla en el sinhogarismo. Y... quizás ahora, porque, como se dice, estamos en emergencia habitacional y hay un problema con la vivienda, me encantaría pensar que, por ejemplo, la administración pública, pero en concreto Diputación, pues tiene de manera individual o con las entidades o las entidades solas, es decir, los 3 espacios, entidades solas, la DIPU con las entidades o solo la DIPU, un parque público de viviendas. En eso no me engaño, creo que el gobierno vasco no va a poder crear un parque para la gente a la que estamos trabajando, va a estar con otros perfiles. Entonces, poder empezar a decir que tenemos algo que se parece a lo de Viena, algo, no sé, donde las propias entidades tienen, ¿no? Y si ya me pongo a soñar, decir, joder, pues fíjate, Diputación en lo que paga las entidades de tarifa por las viviendas y tal, pues que la tarifa no haya ni una parte para viviendas, porque la vivienda salga de otro lado, desliguemos esas prestaciones, ¿no? Y nos centremos en lo educativo, porque, bueno, eso es mucho soñar, pero creo que el tema de la vivienda nos está haciendo daño a las personas, pero creo que también a los propios procesos, genera mucha más gente en exclusión, y luego las que han conseguido con todos los apoyos del tercer sector, de las entidades, en programas públicos o parapúblicos, luego no salen porque no tienen a dónde salir. Entonces, creo que frenar es el tema del sinhogarismo y ponernos con un parque público de viviendas, por ejemplo, está muy centrado en un campo muy concreto, pero es que esa exclusión residencial ahora me está preocupando mucho, porque siento que la vemos. Y es como ese médico de urgencias que ve que alguien allí se está desangrando o es enfermero y dice, pero ¿qué tengo? Solo 2 vendas, ¿no? Y nos dicen, pero véndenles a la gente, pónganla en la venda, ¿no? Y entonces que el sistema de acogida de Guipúzcoa y de Euskadi con los migrantes requiere de la colaboración de todos, pero casi desde el principio cortar los elementos más sangrantes o más peligrosos. Pues le estoy cogiendo gusto a esto de podcast justo ya verás. Que se acaba, y creo que te lo tengo que preguntar. ¿Lo retomarás en algún momento? ¿Habrá un nuevo ciclo? Joder, no sé. La verdad es que disfruto mucho haciéndolo, y la última vez también con el último capítulo que grabé con Álvaro ahí en la cocina de su casa, que luego encima he tenido la suerte de conocer a mucha gente, incluso moverme con esto, irme a Madrid, irme a Sevilla, conocer a gente así a puerta fría a través de gente intermediaria. Y entonces, todo eso sé que lo voy a poder echar de menos. Retomarlo, si fuese en un momento en el que puedo volver a conectar con esa labor más de artesanía, me encantaría hacerlo. Y me encantaría hacerlo con imagen, aunque sé que eso también puede cortar mucho a la gente. Bueno, de hecho el propio micro, ¿no? Ha habido gente que me ha solido decir, joder, hablas de un podcast de servicios sociales, pero todo el mundo que sale es del tercer sector. Y digo, ya, pero es que me encuentro con muy pocas compañeras de servicios sociales que quieran hablar, ¿no? Convencí a Elena Ricondo, que es una animada para todo, pero en general me he encontrado con muy poca gente de base que se quiera animar. Entonces, pues me tiré a los brazos del tercer sector, que no son malos brazos, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ha sido, por eso también lo quiero acabar así, porque como ha sido todo dulce, pues eso también me permite que si en otro momento quiero conectarlo, lo engancho.
¿Se han terminado las preguntas? Se han terminado las preguntas. Pues, oye, pues, creo que además nos hemos ajustado al tiempo. Sí. Nada, perfecto. Creo que simplemente voy a tomar aire para encarrilar ya el final. Oye, Juan, un placer. Gracias. Mío siempre. Ya está. Caricasco. No puedo despedirme sin ser agradecido. Hay que dar las gracias a Rikide, el colegio en el que me formé, que tanto ha marcado mi vida, pero también el colegio que me ha provisto de los medios técnicos para poder hacer posible este podcast. También a todas las personas que se han dejado de entrevistar, que me han abierto literalmente las puertas de su casa, de su despacho, de su lugar de trabajo, para charlar con ellas. A gente como Carlos de Ramdown, que pues me ayudó con los diseños, me enseñó el programa de edición y a cómo usarlo, y también me ha echado una mano fundamental con las carátulas. O a Xavi, un amigo que amablemente me cedió su voz y su música para que este podcast tuviese banda sonora. O a los amigos que de una u otra manera han colaborado. Hoy cito dos, pero podrían ser más. Desde un paseo, antes de que naciese este proyecto, un paseo por Estocolmo con un tal Javi, que me dijo que sí, que este proyecto podría tener sentido y que me lanzase a la piscina. Pero también, por ejemplo, John, muy buen amigo, él sabe quién es, que puedo poner la mano en el fuego, que junto con mi ama ha sido la única persona que íntegramente ha escuchado todos y cada uno de los podcasts. Y cómo no, también tengo que darte las gracias a ti, a vosotros, a vosotras, porque habéis invertido una de las cosas más valiosas que tenemos en la vida, que es el tiempo. Y lo habéis dedicado a escuchar este podcast, a escuchar este programa. Mila esker, benetan, muchas gracias. Dicen que un día alguien colocó un banco en el parque. Nadie sabía quién lo había puesto, pero con el tiempo, pues ese banco se volvió un lugar para la pausa, para la conversación, para la reflexión. Este podcast siento de alguna manera que ha sido como ese banco. Siento que ha sido ese lugar modesto en la esquina del parque, pero disponible. Y hoy la verdad es que me levanto orgulloso y dejo el lugar libre para que otros lo encuentren y lo usen. Este podcast nació como un proyecto con el que jugar, con el que disfrutar y eso me lo ha dado tanto. Estoy muy contento, ha sido la verdad es que todo un descubrimiento, un auténtico tesoro. Así que hoy cierro contento el micrófono, pero me llevo cada escucha, cada mensaje, cada nueva complicidad que ha surgido. Y sobre todo hoy cierro este micrófono, pero con ello no se silencia ni mi compromiso ni seguramente el vuestro con la transformación de esta sociedad, siquiera con nuestra propia transformación, sin la cual todo lo demás sería imposible. Hasta siempre, hasta pronto. Eskerrik asko, besarkada handi bat.